Después de una semana de ausencia, vuelve a Radio Sefarad del espacio Revista de Medio Oriente. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Muy contentos de recibirte, déjame presentarlo. Revista de Medio Oriente, un programa que realizamos semana a semana junto a Masha Gabriel, que se encarga junto a otros compañeros de llevar a cabo ese proyecto Revista de Medio Oriente, cuya página web es muy sencilla, revistamo.org, búsquenla en Google, donde, bueno, pues se trata de ir analizando la información de los principales medios en español, en castellano, ir analizándola para ver hasta qué punto esa información que se da es veraz, podemos confiar en ella o no. Bueno, y este espacio, siempre lo decimos, aparte de hablar de lo que escriben los medios, pues también es necesario hablar de lo que no escriben los medios, lo que no nos cuentan, que es tan importante. Es decir, en este caso casi hablaríamos de desinformación. A veces es información contaminada, a veces es desinformación directamente. ¿Dónde está la cobertura? Masha, de algunas declaraciones de Abbas, también de algunos temas relativos al Monte del Templo, en fin, cuéntanos, noticias que no se han dado en los medios y por qué crees que no se han dado. Bueno, se está construyendo, es decir, la información que damos, obviamente todos los medios eligen, es normal, uno elige qué información da y uno se plantea qué es relevante y qué no es relevante. El problema es que cuando consideras que solamente es relevante aquello que viene a subrayar o a ratificar un prejuicio, o sea, tú has decidido lo que pasa ahí y entonces solo das informaciones que vienen a ratificar esa visión, entonces tenemos un problema. Ahí es cuando hay un problema de sesgo informativo y eso pasa básicamente en todos los medios. Hay una narrativa que ya hemos hablado en muchas ocasiones de ella, según la cual el palestino solamente puede figurar como víctima. Por cierto, narrativa que es profundamente racista, narrativa que es profundamente despreciativa hacia los palestinos, ya que no los consideran agentes morales, nunca consideran que tengan ningún tipo de autoridad o ni siquiera ningún tipo de responsabilidad sobre sus acciones, ya que simplemente aparecen como objetos. En esa visión, todo aquello que los pueda hacer figurar, que los pueda hacer aparentar como agresivos o negados a la paz o lo que sea, desaparece, no interesa. Por ejemplo, en esta ocasión, Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, estuvo de visita en Bruselas y se negó a reunirse con el presidente israelí, con Reuven Rivlin, que también estaba de visita en la capital. Prácticamente ningún medio en español dio la noticia, simplemente Europa Press sí la dio. Y bueno, se hizo eco de las palabras del presidente Rivlin, que dijo que le parecía extraño que Mahmoud Abbas rechazara una y otra vez reunirse con los líderes israelíes y que se dirija una y otra vez para obtener el apoyo de la comunidad internacional. Dice, podemos hablar directamente, encontrar una manera de construir la confianza. Ningún medio se hizo eco de esto. Otra cosa que dijo Mahmoud Abbas, dirigiéndose al Parlamento Europeo, volvió a repetir, creo que habéis tratado el tema en Radio Sefarad, volvió al libelo eterno, en este caso que es un viejo libelo de sangre que ha sido resucitado por la Autoridad Palestina, exacto, donde dicen que un rabino llama a envenenar los pozos de agua palestinos. Esta noticia ha sido requete contra, desacreditada, ha sido clarísimo que esto es mentira, es un libelo. Incluso el mismo presidente se tuvo que desmentir a sí mismo poco después, el presidente palestino, pero te da una idea de lo que está haciendo el discurso palestino. Sin embargo, los medios no te permiten acceder a él. No sabemos esto, no tenemos ni idea, ningún medio nos cuenta que Mahmoud Abbas rechaza reunirse con un líder un líder israelí y que promueve un libelo, aunque luego lo tenga que desmentir. Pero no nos dicen eso, como tampoco nos dicen que Sultan Abu al-Ain, consejero del presidente de la Autoridad Palestina, dijo ahora el 27 de junio de 2016, así lo publicaba la organización Palestinian Media Watch, en un medio independiente palestino, dijo sobre el asunto de la normalización con Israel, la participación de miembros del liderazgo del Comité Ejecutivo de la OLP en conferencias israelíes. Si me preguntas sobre mi posición personal, te diría, en cada lugar en el que encuentres a un israelí, córtale la cabeza. Bueno,
De la misma manera, proseguía, estoy en contra de las conversaciones, negociaciones, reuniones y normalización en todas sus formas con la ocupación israelí. Consejero del presidente Mahmoud Abbas. Uh-huh. Sí, esto también es habitual, porque si muchas veces me has traído aquí esas declaraciones del entorno más cercano de Mahmoud Abbas, declaraciones que no sé más si se producen en inglés o en árabe, lo digo porque a veces juegan con ese doble discurso, pero no es la primera vez que nos traes aquí declaraciones del círculo más cercano a Abbas, y no digo cercano en lo personal, sino en lo profesional, es decir, que forman parte del organigrama de la Autoridad Palestina. Por supuesto, no es la primera vez, es un goteo constante, suele ser en árabe. Nosotros tenemos acceso a ello, por ejemplo, gracias a la organización Palestinian Media Watch, que se dedica a traducir los programas de televisión, las declaraciones, todo lo que sale en los medios palestinos. Y sino también está Memri, que es más global, que es en los medios árabes en general o los medios en árabe. Es un problema, porque mientras todo este discurso palestino existe día a día y la prensa no nos permite acceder a él, los medios mayoritarios deciden que no es relevante, deciden que no importa lo que digan los líderes, prefieren centrarse en el sufrimiento palestino, que no es negable el sufrimiento palestino. No, nadie está diciendo los palestinos no sufren, pero de lo que se trata es de explicar cuál es el rol de sus líderes en el sufrimiento palestino, y ahí es donde están fallando. Están teniendo una gran comodidad, yo creo que es pereza, porque es muy cómodo situar un sufrimiento de un pueblo y solidarizarse con él y decir estamos haciendo activismo o periodismo humano, estamos solidarizándonos con un pueblo que sufre y elegimos que el malo es un malo de manual, es Israel exclusivamente, no tenemos que rompernos la cabeza. Israel es un malo que nos permite criticarlo, pero como se mueve en parámetros occidentales, podemos tener la libertad de criticarlo, hay libertad de expresión, libertad de movimiento en Israel para todos estos periodistas. Criticar a Israel sale gratis, criticar a los palestinos es mucho más complicado. No solamente porque dentro de los territorios gobernados por la Autoridad Palestina o por Hamás no existe esa libertad de movimiento, y si vas a criticar a los gobiernos ya vas a tener unos problemas mayores, sino que además no entra dentro de una especie de mainstream, ¿no?, de pensamiento general que estos mismos medios han creado. Han creado una especie de entorno moral según el cual Israel es el malo. Y claro, ahora si tú vas a empezar a explicar algunas cuestiones más sutiles dentro del problema de los palestinos, de por qué los palestinos se encuentran en una situación sin Estado, si quieres matizar, si quieres entrar en más detalles, estos periodistas que lo quieran hacer se enfrentan, como te decía, no solamente a la propia maquinaria de la Autoridad Palestina, de los líderes palestinos o de Hamás, sino que además se enfrentan contra el propio estado mental, anímico que ellos mismos han creado. Y a nadie le interesa en este momento ir contra la mayoría que han creado ellos, esta especie de sentimiento según lo cual Israel ya está, es el Darth Vader, ¿no?, es el malo oficial. Hablábamos de esto y, por ejemplo, perdóname, otro ejemplo, sí. Lo comentábamos antes, me decías con el Monte del Templo. Uh-huh. El Monte del Templo está viendo ahora mismo un montón de... vuelve a haber confrontaciones. Hay que recordar que los palestinos no quieren que los judíos estén ahí, se permitió a los judíos entrar. Recordemos que el Monte del Templo es el lugar más sagrado del judaísmo, pero bueno, sí, independientemente hay un statu quo, cada vez que quieren que haya lío, algún líder palestino, creo que Erekat en este caso, dice que los israelíes quieren cambiar el statu quo y entonces se monta la que se monta. Y en este caso, por ejemplo, ha habido palestinos tirando piedras contra los judíos que estaban rezando en el muro, en el Kotel. Abajo, todo hay que decirlo, abajo. Y golpearon a una mujer de 73 años en la cabeza. Madre mía. Es el primer caso que esto ocurre en años, porque esto ya estaba ocurriendo muchas veces, pero obviamente esto preocupa muchísimo. No les permiten, o sea, hay una radicalización que no permite que los judíos recen ni siquiera en el muro, en este caso, ¿no? Ya que entren en la zona de la explanada de las mezquitas para ellos o Monte del Templo para los judíos, sino que además que
hay una agresividad. Nada de esto tiene acceso. No tenemos acceso a esto. Tenemos acceso a declaraciones incendiarias de algún ministro. Sí, incluso, y perdóname, Masha, por poner las cosas también, ¿no? Ha habido también algunos políticos israelíes, como tú decías, que se han plantado allí, han desobedecido las normativas que hay, y eso sí que rápidamente ha salido en los medios, ¿no? Obvio. Claro, pero es la contraparte, es lo que pedimos, un poco de equilibrio, ¿no? Como tú decías, el periódico tiene que seleccionar, evidentemente no puede hablar de todo lo que sucede en el mundo, pero en esa selección, claro, nosotros vemos que hay algo descompensado, muy descompensado. Sí, porque la información que se va dando siempre viene para ratificar algo que previamente hemos decidido. Bueno. Como esto ya está decidido, el agua. Ese es el tema. Claro, vamos. Hablemos del tema del agua, que es el otro tema que hemos visto recuperado. Hablábamos de libelos. En este caso hemos visto recuperar en las últimas semanas que ha habido cortes de agua. De hecho, veía que el diario.es, que es un medio con el que ni siquiera apenas hablamos de él porque no tiene sentido. Un medio que está ya ideologizado hasta ese punto, no le puedes pedir que dé otro tipo de información más que aquella que va a ir directamente a ratificar su agenda. Y en este caso, se hacían eco de esos famosos cortes de agua, etcétera. El problema es que no hubo, lo que hubo fue hubo, por un lado, problemas técnicos. Por otro lado, Israel no solamente no ha cortado el agua durante Ramadán, sino que, según COGAT, que es la autoridad israelí en los territorios, que se comunicó con la organización UK Media Watch, que pertenece a Cámara, dijo que debido al incremento del uso durante los meses de verano, la distribuidora de israelí de agua se vio forzada a reducir el suministro a todas las áreas de Cisjordania, incluidas las comunidades judías. Claro. Y después hubo un incremento de ese agua. Y hay que recordar también, cada vez que se hable del tema del agua, que los palestinos israelíes firmaron un acuerdo provisional, que es a partir de los acuerdos de paz de Oslo II, esto está firmado en el 95, que estipula la distribución del agua. Israel, según las cifras, no es nuestro, Estados Unidos, entrega a los palestinos más agua de la acordada en los acuerdos. Y que efectivamente es un acuerdo, entre ellos creo que también suministro de luz, de electricidad, que son esos acuerdos a los que han llegado entre israelíes y la autoridad palestina, acuerdos en los que también tiene que haber encuentros, y los hay, y que también forma parte de lo que decías al principio, parte de la responsabilidad de la autoridad palestina es gestionar el agua. Claro, lo que pasa es que precisamente por motivos políticos la autoridad palestina decidió no implementar su parte del acuerdo. Ajá. Entonces, por ejemplo, en 2008 Israel aprobó la perforación de 70 pozos de agua. La mitad de esos pozos aún no han sido perforados o puestos a funcionar por la Autoridad Palestina del Agua, que es a quien les corresponde. Claro. Pero todo esto no lo tenemos mencionado. El tema del agua, que si quieres algún día le dedicamos un programa en detenimiento porque es complejo, que hablamos de milímetros de cúbicos de agua que se dan, los metros cúbicos al año. Hay que conocer lo que estipula el acuerdo interino, y además hay que ir a fuentes más serias que aquellas a las que van estos periodistas, que suelen ir a 3 o 4 miembros de alguna ONG, o del gobierno de turno que prefiere hacer este tipo. Recordemos que un gobierno de turno que dice que los rabinos llaman a envenenar el agua, pues tampoco te lo puedes tomar muy en serio. Bueno, creo que en el tema del agua habíais obtenido una rectificación de algún medio, ¿no?, sobre informaciones. Bueno, con el tema de los pozos envenenados, Europa Press sacó inmediatamente después un artículo diciendo que había sido desmentido. Porque creo que el único medio que se hizo eco en español fue Europa Press, pero a la vez se hizo eco de posteriormente que eso no era cierto.
Y el único problema es que las agencias proveen información. Entonces, por ejemplo, Telecinco se hizo eco de eso y no me consta que Telecinco haya desmentido la información. Claro, en ese sentido se lavan las manos muchas veces, valga la comparación en este caso. Pues sí, el tema del agua es un tema complejo. La zona, la región, pues tiene escasez de agua, como saben, es un producto de primerísima necesidad, pero claro, la gestión no es sencilla, no es como en otros lugares del planeta. Dime. El problema es que nos lleva una vez más a un problema, y es que tiene que ver con que las autoridades palestinas no están primero no están implementando su parte en la cuestión del agua, pero tampoco hay una cuestión también, por ejemplo, Israel usa agua desaliniza el agua, entonces tiene plantas desalinizadoras. Estados Unidos hace años iba a poner una en el lado palestino, no quisieron. Creo que tiene un componente también social, tiene un componente de que no querían hacer frente a esto. Entonces hay una cuestión de que Israel está también, si utiliza más agua, también es más complejo. No utiliza más agua realmente que los palestinos. Lo que ocurre es que hay parte del agua que utiliza Israel que es del agua reciclada, que no es de consumo. Claro, que es para cuestiones industriales. Sí. Claro, entramos a una serie de detalles que hay que ser conocedor en profundidad de esta cuestión y no lanzar los datos al aire como si de repente todo el mundo supiera de agua y de gestión de aguas suficientemente complejo. Entonces los periodistas repiten lo que les están diciendo sin hacer el trabajo. Esto es tan sencillo como confrontarlo con el otro lado, como limitarte a no repetir uno de los lados. Es periodismo puro, pero ya a estas alturas en algunos medios hay que recordar que el periodismo consiste en ratificar la información, corroborarla. No puedes llegar y decir, me han dicho esto y lo repito. Claro. ¿Por qué no vas al otro lado y preguntas a ver qué te dicen? ¿Por qué no vas a un experto que no esté vinculado a uno de los lados? En fin, Masha, es lo que decías al principio también, esa pereza, esa cierta desidia de algunos periodistas, vamos a decir algunos, por no meternos a todos en el saco, y que ya si son cuestiones complejas como esta del agua, un tema complejo, como decimos, también por la cuestión geográfica, el lugar del que hablamos. Y otras complejidades y otras omisiones de información y otros temas que nos quedan por delante, Masha, y que esperamos seguir tratando contigo próximamente. Pues espero que sí. ¿Qué me dices? ¿Te apuntas? Sí, no me queda más remedio. No me permitiríais escaparme. No te permitiríamos escaparte, claro que no. Porque nos encanta también que estés aquí con nosotros, que compartas vuestro trabajo con nosotros semana a semana. Y bueno, nosotros también intentamos sumar. Por supuesto, animamos a los oyentes a, si ven información en algún medio, pero en un medio de calado, porque, como decía Masha, a los medios pequeñitos no les prestamos mucha atención normalmente porque tienen una agenda ya prefijada. Hablamos de los grandes medios, aquellos que se vanaglorian de su condición de grandes medios en español. Mándennos los artículos si consideran que no son correctos y, por supuesto, también anímense a escribir a cartas al director de los diarios, a los canales de comunicación de los medios de comunicación. Anímense. Gracias, Masha. Hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días.